Amén. Leamos, dice la palabra: oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con el 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Amén. Vamos a orar. Amado Dios, gracias te damos por este día, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, venimos y nos presentamos delante de ti, Padre. Queremos, Señor, pedirte que tú, Señor, nos guíes por tu Espíritu Santo. Y, Señor, abras nuestro entendimiento para hoy comprender, Señor, tu palabra. Y en este estudio, Señor, podamos escudriñar, Señor, mi Dios, y todo, Señor, nos pueda mostrar, Señor amado, tu carácter, Cristo. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Se acuerdan cuando en 3 idiomas se escribió cuando Pilato mandó a escribir Jesús Nazareno, Rey de los Judíos? Se escribió en hebreo, que era la lengua de los judíos, en latín, porque era la lengua también de los romanos, en el círculo en el que estaban, y también se escribió en arameo, amén, en esos 3 idiomas, amén, porque era el contexto, la cultura en la cual estaban. Entonces, ya cuando el Señor también hace mención a este pasaje, hace referencia a la ley, pero también hace referencia a cómo lo distorsionaban los religiosos. Por ejemplo, aquí el Señor dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. En ninguna parte de la ley dice aborrecer, no dice, sino que los fariseos cambiaron la estructura, es decir, añadieron, por eso el Señor mismo dijo, cuidado que alguien añada algo, alguna tilde, ¿no? Es decir, en el libro de Apocalipsis también dice lo mismo. Ellos añadieron esa frase, aborrecerás a tu enemigo, y Dios nunca había dicho eso. Y todo esto, cuando el Señor hace mención en este Sermón del Monte, y empieza aquí cuando dice, ojo por ojo, oísteis que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente, claro, eso sí estaba en la ley de Dios, pero ya por el contexto también, en el año 1700 antes de Cristo, hubo un código, ahorita no me acuerdo cómo se llama el nombre, era un rey de Babilonia, que hizo un código donde ahí se hizo la ley del talión, introdujo la ley del talión en ese código, ahorita me voy a acordar cuál era este nombre, y era la ley de la represalia, ¿sí? Ley de la represalia, tomando y distorsionando también lo que Dios decía en la palabra, en la Escritura. No olvidemos que siempre el mundo va a querer distorsionar y hacer quedar mal a Dios, diciendo, no, cómo Dios va a decir tan duras cosas. Y eso lo vamos a estudiar hoy, ¿ok? Lo que es el lex talionis, ¿ok? Ojo por ojo, diente por diente, la ley del talión. Y también que eso nos va a llevar a cuál es nuestra forma de responder cuando vienen esos agravios o cuando vienen esas faltas, ¿ok? Toda palabra, no nos olvidemos que es preventiva, ¿verdad? La palabra es preventiva, nos previene para que cuando pasen las cosas estemos nosotros preparados. Y miren, dice en Lucas, leamos Lucas 6:22, porque está en el mismo contexto. En estos evangelios paralelos también se encuentra esta parte. Pero antes de empezar, Lucas primero prepara, diciendo, bienaventurados seréis, habla el Señor Jesús, Lucas lo relata, seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre, ¿no? Ahí está preparando, previniendo que ya en los postreros tiempos vendrán, dice ahí, momentos donde nos van a aborrecer por ser cristianos, nos van a aborrecer por seguir a Cristo. En la familia sucede lo mismo, en el mundo es lo mismo, y más adelante
con mucha intensidad. Y por eso que aquí prepara que cuando alguien te aborrece, cuando alguien te dé en la mejilla, no dice devuélvele la otra, ¿no? Es decir, ofrécele la otra. Si alguien te quita algo, dale también tu capa. Si alguien te pide prestado, no lo rehuses, dale. Y luego hace una comparación. ¿De qué hacen de más? Si ustedes saludan a sus hermanos, ¿no hacen lo mismo los publicanos? Si ustedes aman a sus hermanos, ¿no hacen lo mismo los gentiles? Es decir, ¿qué de más hacen? Sean perfectos como vuestro Padre es perfecto. Y eso lo vamos a estudiar, ¿ok? Entonces, el ojo por ojo era la ley del talión, ¿ok? Y esto era un instrumento de Dios para mantener la justicia y purgar, es decir, limpiar el mal de su pueblo. Y vamos a Deuteronomio. Algunos textos voy a pedir que me lo lean, así para que también avancemos. Deuteronomio 19:20 dice: y los que quedaren oirán y temerán, y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti. Y no le compadecerás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por piel. Es decir, esta ley del talión era un castigo proporcional al delito. Y eso evitaba un castigo excesivo, vengativo, es decir, que haya venganza, ¿ok? Sino que Dios sabiamente esto también instruía, era un consejo, amén, más que todo también para las autoridades civiles, para que tomen cartas en el asunto. Pero eso también es bien interesante, que muchas veces la venganza, el pagar el mal con mal, que es diabólico, ¿no? Por eso la palabra dice que paguemos el mal con bien, y así se vence el mal, ¿verdad? Muchas veces esto pasa por una herida que ha causado algo o alguien en nuestro corazón. Por ejemplo, si me acompañas en Génesis 4, 23 al 24, yo lo voy a leer en esta versión actualizada, 2015, Reina Valera dice: entonces Lamec dijo a sus mujeres, Ada y Sila, oigan mi voz, oh mujeres de Lamec, escuchen mi dicho. Yo maté a un hombre porque me hirió, maté a un muchacho porque me golpeó. Si Caín ha de ser vengado 7 veces, Lamec lo será 77 veces. En la Reina Valera 60 dice 70 veces 7. Y obviamente de acá, de este pasaje, también nuestro Señor Jesucristo toma el perdonar, ¿cuántas veces? 70 veces 7. Siempre el Señor, de forma intencional, ¿sí?, citaba la ley. ¿Para qué? Las Escrituras, los Salmos, los profetas, para que todos los que eran su audiencia conocían bien las Escrituras, pero teóricamente, y el Señor lo lleva en el espíritu y no solamente se queda en la letra. Por eso el Señor luego enseña, ¿no?, lo que es el perdonar, no guardar rencor, que si no lo hacemos, Dios tampoco, nuestro Padre, nos perdonará. Pero aquí, en este pasaje, podemos ver bajo qué naturaleza reaccionamos nosotros, ¿no? Vemos aquí que este personaje, Lamec, descendiente de Caín, decía, si Caín, dice, va a ser vengado 7 veces, Lamec lo será 77 veces. Es decir, yo maté a alguien porque me hirió, una heridita y lo maté. Alguien dice ahí, un muchacho me golpeó y también lo maté a esa persona. Es decir, alguien vengativo. Y creo que en el mundo en el que estamos también hay de todo esto. Y mucho más cuando aborrecerán a los cristianos, a los que siguen a Cristo, a los que guardan los mandamientos de nuestro Señor Jesús, como dice el libro de Apocalipsis, ¿no? Entonces, una herida mal manejada me va a llevar a un espíritu de homicidio, ¿ok? Esas heridas que tuvo Lamec lo llevaron a matar. ¿Por qué? Porque estaba herido, ¿ok? Y no es que alguien te hiere, sino que también nacemos con heridas, porque igual se hereda todo esto, ¿ok? Porque hay una conducta agresiva desde ya muy pequeños, ¿ok? O por eso dice la palabra, no hay ningún justo, no hay ninguno, ¿verdad? No hay nadie que haga el bien, ¿ok? Entonces aquí Lamec estaba hablando de que si mis padres, mi tío fueron rencorosos, yo mucho más. También tenemos un ejemplo de Roboam, ¿verdad? Cuando pide consejo no a los sabios ancianos, sino a sus amigotes que estaban ahí a su lado, ¿no? Y sus amigotes que le dijeron, no, tienes que ser duro, así si tu padre fue duro, tú mucho más, dile que la carga, todo, es decir, va a ser fuerte. Y no pidió consejos a los que tenían canas, como dice la palabra, respetar las canas, ¿no? Es decir, respeta también a aquel que es sabio y también ha sido puesto en la casa del Señor, amén. Entonces la ley del talión era una pena igual a la ofensa, ¿ok? Era idéntico a cómo te trataron, tú también tenías que hacer lo mismo, ¿ok? Pero esto no era una forma muy, ¿cómo decirlo?, de venganza, sino pagar de la misma manera como
incurrió esa persona en esa ofensa o en ese pecado, ¿ok? Es decir, que el castigo debía ser proporcional a la ofensa. Y esto lo tenían que tomar en cuenta las autoridades civiles, ¿ok? Entonces, la ley del talión fue denominado después de que ya dice la palabra. Por eso es bien interesante, ¿no? Como, por ejemplo, hoy la ciencia tarde descubre lo que ya está en la palabra de Dios, ¿verdad? Tarde ya descubre lo que ya está. De la misma manera, muchos imperios tomaron en cuenta principios, pero los distorsionaron, ¿ok? Entonces, este código que les decía era el código de Hammurabi, ¿ok? Que era un rey de Babilonia, y por esa influencia, pues introdujo lo que era el ojo por ojo, el diente por diente, pero de forma muy dura, muy drástica. Y creo que hay algunos países que todavía dentro de sus códigos penales están todo esto, la pena de muerte y todo ello, ¿ok? Entonces, cuando dice la palabra, si alguien te hiere en la mejilla, esa palabra hiera en griego es rapizo, que significa abofetear, es decir, golpear con la mano abierta, devolver, es decir, una bofetada ofensiva, es decir, que alguien te haya dado una bofetada así de forma ofensiva, se dice así, ¿verdad? Eso no deberíamos nosotros responder. Cuando dice, vuélvele la otra mejilla, es decir, no respondas, en otras palabras, porque cuando dice la palabra en un proverbio, la blanda respuesta aplaca la ira, pero la palabra áspera hace subir el furor, ¿no ve? Es decir, si le pones más fuego a la leña, pues vas a ocasionar un incendio, ¿no ve? Entonces no devuelvas de esa manera, ¿ok? Es la respuesta que hace nuestro Señor Jesús. Es decir, pero aquí también el Señor no está haciendo, o no es también ocasión de que interpretemos de mala manera que ahora nosotros no nos defendamos, o no podamos defendernos o huir del mal, porque sabemos que si alguien nos ataca violentamente y tampoco no nos defendemos, también la agresión va a ser más seria. Por eso que debemos ser equilibrados y tener sabiduría en todo este sentido. Solo quiero que alguien me lo lea estos pasajes para que entendamos también que el Señor Jesús no estaba prohibiendo una defensa propia. Amén. Alguien, Lucas 12:11, luego otro, Hechos 22:1 y también Hechos 24:10, la misma persona, y Lucas 4:29 al 30. ¿Quién lo tiene? Lucas 12:11. Amén. Cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder. Amén. O qué habréis de decir. Cuando uno llega a esa instancia, dice ahí no se preocupe, el Espíritu Santo, también dice otro evangelio paralelo, le dará las palabras con las que pueda responder, ¿no? Defenderse, ¿ok? Hechos 22:1, ¿qué dice? Amén. Amén. Varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Amén. También el 24:10, por favor. Aquí habla cómo se están defendiendo Pablo también. 24:10. Sí. Habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, éste respondió. Amén. Este respondió. Es decir, también el Señor está dando mención de que podemos defendernos, ¿no? Pero ahorita vamos a ver a qué va el pasaje del Sermón del Monte también. Lucas 4:29-30, ¿qué dice? Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad. Amén. Y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Amén. Jesús ahí, cuando vienen y querían apedrearle y también despeñarle, es decir, botarlo al precipicio, dice, pasó de ellos y huyó, en otras palabras, ¿no? Es decir, ahí vemos, dice también, si no me equivoco, el Proverbio 22:3, ¿no? El avisado ve el mal y se esconde, ¿no? Es decir, eso igual lo vemos también cuando hay una enfermedad o pandemia también y todo esto, es decir, uno ve, un avisado ve el prudente, ve el mal que se está viniendo y se esconde, en el buen sentido, ¿ok? ¿Qué dice Juan 8:59? Luego Juan 10:39 y 2 Corintios 11:32 y 33. Así que todos vamos a leer. Juan 8:59. Amén. ¿Qué dice? Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por el medio de ellos se fue. Jesús se escondió
y salió de entre ellos y se fue, ¿ok? Huyó, porque no era la hora también de que a él lo matasen, ¿no? Es decir, en ningún momento tampoco nosotros debemos dejarnos pegar, en otras palabras, ¿no? En el buen sentido, tenemos que tener el corazón de Cristo y ahí vamos a llegar. Juan 10:39. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. Amén. Y 2 Corintios 11:32 al 33. Todos vamos a leer, hay hartos versículos. ¿Qué dice? 2 Corintios 11:32 y 33. Amén. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderle. Y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. ¿No ven? Venían también aborreciéndole a Pablo, pero le hicieron escapar, ¿no? Es ahí de un techo, es decir, con cuerdas seguramente le han bajado, ¿no? Ahora bien, ¿se acuerdan cuando Esaú y Jacob estaban peleados? Eran hermanos y pasó 20 años de la amargura de Esaú, ¿verdad? Como dice Hebreos también, ¿no? Una raíz de amargura. Y vino Esaú con 400 hombres. Imagínense, uno para venir a reconciliarse con su hermano no viene con 400 hombres, ¿no? Venía con otra intención, venía a matar a su hermano, porque él tenía, es decir, mi hermano me suplantó, me engañó, me quitó la primogenitura, tenía una amargura en su corazón. ¿Y Jacob qué hace para defenderse? Pone a su esposa fea ahí adelante con sus hijos, ¿no? Bueno, lo digo fea porque dice la palabra que tenía ojos delicados y hace mención que no era muy atractiva. Y sí le puso a Raquel y a José atrás. Bueno, eso enseña la palabra, ¿no? Pero ¿qué vemos? Que cuando llegó Esaú y Jacob se abrazaron. ¿Quién hace eso? Solo Dios. No porque yo le pueda dar regalos a mi hermano, que tal vez tengo algo contra él, eso le va a aliviar, no. Es decir, Dios es quien hace la obra para pedir perdón, para perdonarnos y abrazarnos, amén. Solo Dios hace esa obra, ¿ok? Como un paréntesis. Entonces, dijimos, Dios nunca ordenó clases de odio, ¿ok? La ley de Dios nunca dice que se debería aborrecer a los enemigos. Eran interpretaciones incorrectas de los que estaban en autoridad en esa época, es decir, los fariseos, ¿no? Los que estaban en ese entonces, ¿ok? Y cuando el Señor se refiere a esta lex talionis, es decir, el término latín que es la ley de represalias o la ley del talión, hablaba del mal uso que hacían los fariseos, que convirtieron eso en una herramienta para exigir retribución por ofensas personales, en lugar de utilizarla como una herramienta jurídica para castigar los violentos que mataban o mutilaban a una persona, ¿ok? Entonces, ahí en el pasaje que hemos leído en Mateo 5, el Señor cita Levítico 24:20. A ver, leamos qué dice Levítico 24:20. Levítico 24:20. Si alguien lo tiene, lo puede leer también. Amén. ¿Qué dice? Así es. Está haciendo mención el Señor Jesús a este pasaje, ¿no? De poder pagar, dice ahí, rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. Ahí está citando este pasaje. Pero después dice, ¿no? Pero oísteis que fue dicho, amarás, dice, a tu prójimo, pero aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, eso no es así, ¿no? Y ahí vamos a llegar, ¿ok? Entonces ahí el Señor enseña que no tenía que haber en sus discípulos, es decir, una venganza o pagar con la misma moneda que alguien le había pagado. Romanos 12 bien dice, venzamos el mal con el bien, ¿ok? Jesús ahí no está negando esa lex talionis, o sea, la ley de la represalia, que era un principio de justicia legal, ¿ok? La ley insistía en un castigo adecuado, ¿ok? Pero la norma de Jesús era más alta todavía. ¿Por qué? Porque decía el Señor, cuando alguien te hiere en la mejilla, que era alguien que te ofende, porque alguien que denigraba a alguien inferior, ¿ok? Ahí está hablando contrastando también de la conducta de los fariseos, es decir, que los discípulos tenían que aceptar los insultos que les hacían a ellos, ¿ok? Y recorrer una milla extra cuando los romanos le obligaban que lleven una carga 2 millas.
y llevar una milla era harto. Y para que traigan agua, en ese tiempo no había mucha agua, entonces tenían que traer varias veces. ¿Y qué tenían que hacer los discípulos? Tenían que también ellos cumplir. Es decir, si alguien te pedía eso, no lo rehuses, ¿ok? Si alguien te obligaba a llevar una carga, una milla, hazlo, ¿ok? Entonces el principio era amar a los enemigos. Y esa norma obviamente sigue siendo obligatoria para todo creyente. Entonces los rabinos adulteraban esa declaración que decía en la ley y añadían a la ley, como en este caso, aborrecerás a tu enemigo. A ver, leamos Levítico 19:18, que esto no dice la palabra. Levítico 19:18, no dice que el Señor nos diga tienes que aborrecer a tus enemigos. Levítico 19:18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Es decir, vean que los fariseos estaban alterando la palabra, tomando en cuenta lo que decían los rabinos o lo que decían otros escritos, pues, de personas, no de Dios, ¿ok? Y en ese sentido, pues, los fariseos definían quién era su prójimo, por eso que odiaban a los samaritanos, odiaban a los gentiles, y en tiempo oportuno vino nuestro Señor Jesucristo, imagínense, si no, ¿qué hubiera pasado? ¿Ok? Entonces, no podemos nosotros hablar a la Biblia, sino que la Biblia hable, amén. No podemos añadir nosotros lo que no dice la Biblia, sino que la palabra de Dios hable, amén. Entonces ahí en ese pasaje dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y es interesante que este capítulo 19, el verso 18, es el centro del capítulo. Y hay algún erudito israelita que dice que Levítico, este libro, llega a ser el centro de lo que es la Torá, es decir, los 5 primeros libros de la Biblia, que también se lo llama también el Pentateuco, ¿no? Que llega a ser muy esencial. Por eso que este pasaje es principal en lo que el Señor Jesús está citando. No te vengarás, dice ahí, ni guardarás rencor, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por eso que Jesús siempre que citaba las Escrituras, estaba citando a alguien que conocía la ley de Dios, pero teóricamente una vez más, porque pues no había ahí conocimiento de Jehová ni había temor. Amén. Ok, sigamos. Entonces, ese verso 18 llega a ser el centro de ese capítulo 19, ¿ok? Dando a entender que el sentir de Dios, el corazón de Dios, era que reflejen la santidad de Dios, el carácter de Dios, cómo es Dios, cómo nosotros respondemos ante un agravio, ante una ofensa, ¿ok? Y si bien este Levítico llega a ser el centro, como dijimos, de los primeros 5 de la Biblia, no olvidemos que Cristo es el centro de toda la palabra, ¿no? Es decir, nos apunta la Escritura al Señor, amén. Entonces el Señor Jesús está haciendo un llamado incondicional a amar a todos, ¿ok? Que se extienda ese amor a todos, ¿no? Si dice ahí, si leemos el Mateo 5:45, Mateo 5:45, dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. O sea, como Dios, creador de todo, sigue siendo bueno, es bueno, para siempre su misericordia, que aún para los malos hace salir el sol, aún para los injustos hace descender la lluvia. ¿Y qué dice el libro paralelo, Lucas 6? A ver, leamos Lucas 6, por favor. Lucas 6, 27. Amén. Dice la palabra, vamos a leer desde el verso 30. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Que también ahí hace mención ahorita me he olvidado, el pasaje de, ahorita les digo. Verso 32, porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que hacen en bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecados hacen lo mismo. A lo que hemos leído es la regla de oro, que se dice. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto.
Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ellos nada, y será vuestro galardón, ¿qué dice? Grande. Es decir, se puede complementar lo que dice Mateo. Es decir, no dice de más, sino que complementa la palabra. Y aquí miren, dice, aquel que presta sin recibir que le devuelvan, su galardón es grande. Dios ve eso. Y seréis hijos del Altísimo, porque Él es, ¿qué dice? Benigno para con los ingratos y malos. Yo leía esto y decía, a ver, ¿he leído bien? Dice, Él es benigno para con los ingratos y malos. O sea que cuando vemos que alguien que no conoce al Señor igual prospera, Dios es bueno también con él. Dios es benigno para con los ingratos y malos. Y si Dios es así, ¿por qué nosotros no podemos perdonar a aquel que nos ofende? Aquel que nos ha hecho algo. Y no solamente hablo en el círculo cristiano, sino en todo círculo, en toda sociedad. ¿Y cuál es nuestra forma de reaccionar? Es ahí donde el Señor quiere que lleguemos, ¿ok? En Éxodo 21:12 dice, se describían pena de muerte para 5 pecados. Y quiero leerlo, aquí no me lo he anotado. Éxodo 21:12, 25. Se describía para 5 delitos lo que era la pena de muerte. Y en estos casos no se hacía acepción de persona, es decir, excepción de género. 21:12 dice la palabra, el que hiere a alguno haciendo así morir, él morirá, mas al que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo señalaré el lugar a las cuales ha de huir. Como el libro de Números habla de las ciudades de refugio, alguien que pasó algo intencionalmente iba a ese lugar también, ¿ok? Todo esto es bueno leerlo porque es muy lindo, ¿ok? Luego dice en el verso 23, mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida. Habla también de cuando alguien mataba a alguien que estaba embarazada. Es decir, la palabra, la escritura ya está haciendo mención que cuando un bebé ya está dentro, es un feto, es un ser viviente, ¿ok? Es decir, no es una falla, no es permitido abortar, ¿ok? Y con todo respeto, igual, si alguien se ofende, la palabra de Dios lo dice. Léelo todo el contexto. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. ¿Ven? Entonces todo eso era pagar en la misma proporción lo que uno cometía. Pero el Señor, ¿qué es lo que dice? Ya lo hemos leído. Miren, en Romanos 12, en el sentir de Cristo, Pablo dice, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. El verso 17, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. En nuestras manos no está el vengarnos, el pagar mal por mal. Y ahorita vamos a llegar, y me adelanto. El Señor Jesús, cuando dice lo golpeaban, lo insultaban, lo escupían, no maldecía, sino que dice, encomendaba a Dios, al Padre, al que juzga justamente. Imagínense, y eso Pedro lo está diciendo cuando Jesús también estaba siendo torturado. Cuando le están poniendo los clavos a nuestro Señor en las manos y en los pies, ¿qué está diciendo el Señor Jesús ahí en su oración? Perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Imagínate, nos da el ejemplo nuestro Señor Jesús. ¿Por qué nosotros vamos a tener un corazón diferente al de Cristo? Nos es permitido eso. Amén. Ok, ya bajaron los amenes. Ok, y luego dice, ¿no? Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Amén. Y quiero que me ayuden a leer estos pasajes. Primera de Pedro 2:23, ejemplos de cómo podemos bendecir a los que nos maldicen. Primera de Pedro 2:23, luego Lucas 23:34. Luego Primera Corintios 4:12 y Hechos 7:59 al 60. ¿Qué dice? Primera de Pedro 2:23. Amén. ¿Qué dice? Y cuando le maldecían no respondían su maldición, cuando padecían no amenazaban, sino encomendaban la causa justamente. Amén. Nuestro ejemplo es nuestro Señor Jesús. Encomendaba la causa al que juzga justamente. Lucas 23:34.
todos saben lo que hacen. Amén. Y repartieron entre sí sus vestidos. Amén. Imagínate cuando le están clavando, poniendo los clavos, da esas declaraciones nuestro Señor. Cuando te está pisando como dicen, el dedito gordo, ese rato uno reacciona, ¿no? Imagínate, el Señor le están poniendo los clavos y está diciendo, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y es nuestra oración también. Cuando alguien te ha hecho algo, cuando alguien te ha herido, sabes que no conoce a Dios. Señor, perdónalo porque no sabe lo que hace, ¿no? Sigamos. ¿Qué dice Hechos 7:59 al 60? Es cuando a Esteban le están apedreando. Obviamente ahí a Esteban no le dio tiempo de huir, de escapar, ¿no? Sino que ahí él mismo se dio cuenta que lo estaban aborreciendo por causa de él predicar la verdad. Estaba predicando a Jesucristo. ¿Qué dice? Hechos 7:59 al 60. Amén. Peleaban Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Wow. Habiendo dicho esto, durmió. Wow. ¿Qué dijo el Esteban? Ahí vemos el primer mártir de la iglesia, cómo siguió el ejemplo de nuestro Señor Jesús. Se arrodilló, seguramente ya estaba muriendo. Imagínate que te den una pedrada, no sé si alguna vez te llegó una piedra, pero ya le habían apedreado tanto, y Saulo estaba ahí de testigo, él mismo lo dice, y se arrodilla y dice, perdónalos, ¿sí? No saben lo que hacen. Casi las mismas palabras de nuestro Señor, en ese mismo espíritu, ¿no? Entonces, cuando dice ahí Mateo 5, cuando alguien te hiera una mejilla, es decir, era una bofetada de insulto, preséntale también la otra. Eso habla de una ilustración palpable de cómo debe ser el amor por los enemigos. Obviamente Jesús en ningún momento estaba prohibiendo a los gobiernos usar la fuerza militar o a la policía, no, sino que Jesús estaba refiriéndose a la conducta individual de cada uno, cómo reacciona ante los agravios, ante los insultos, ante las maldiciones que también la gente hace a los hijos de Dios, porque sabemos, ¿no? Dice la palabra que demos gloria a Dios cuando por causa de Cristo nos vituperen, nos persigan, aún el apóstol Pedro lo dice, ¿verdad? Que si es por lo correcto, amén, demos gloria a Dios. Pero si sufrimos por hacer lo malo, ¿por qué vamos a sufrir? Cada uno es consciente de las consecuencias de sus actos, ¿verdad? Uno es consciente de que si ha hecho algo, tiene pues que responder tal vez a las autoridades civiles, es normal. Pero si es por causa de Cristo, demos gloria a Dios, dice la palabra. Amén. Ok, entonces, aun cuando se aprovechen de los cristianos o los maltraten, los cristianos deben diferenciarse del mundo en su forma de enfrentar ese rechazo, es decir, ser generosos, ser compasivos, en vez de buscar resarcirse del daño, es decir, ser más generosos, amén, ser más compasivos, es decir, regirnos por la regla que el Señor nos está dando, amén. Por eso ahí en Mateo 7:12, que igual lo hemos leído en Lucas 6, habla de la regla de oro. ¿Cuál es la regla de oro? Mateo 7:12, dice ahí la regla de oro. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Creo que esto es un principio que lo dice nuestro Señor Jesús y que lo aplica a todo el mundo. Aunque no conozca a Dios, sabe que la conducta de día a día es, yo me comporto contigo porque también yo quiero que tú te comportes de la misma manera que yo te estoy mostrando, ¿verdad? Esa es la regla de oro, ¿ok? Todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Esto es la ley y los profetas, ¿ok? Entonces, cuando hace mención, si ustedes solamente aman a los que les aman, ¿qué demás hacen? Eso hacen igual los publicanos, lo hacen los gentiles. Si ustedes solamente dan la mano al que es de tu familia, igual hacen los que no conocen a Dios. Dice, es decir, la norma del cielo, es decir, de Cristo, es más alta. Como quien dice la regla es más alta, o no sé, hay esa frase que dicen, ¿verdad? O la escala es más superior para los que conocen a Dios. Amén. Es decir, los que conocen a Cristo se les demandará más porque saben más. Y si conocen que tienen que menguar para que Cristo sea glorificado, pues tienen que hacerlo.
Pero el Señor en ningún momento dice que hoy no te defiendas, pero en el buen sentido, apliquemos sabiamente la palabra, porque tampoco vas a responder a aquel que también te está diciendo algo. La palabra no hace mención a que respondamos nosotros, sino que aguardemos, esperemos en Dios. Dios nos dará la sabiduría, las palabras para poder defendernos. Amén. Pero siempre tengamos el corazón de Cristo para que seamos perfectos, dice ahí la palabra, así como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿No ven? Por eso dice ahí, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Y termina diciendo, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Es decir, mostremos el carácter de Cristo, la santidad de Dios en nuestra forma de vivir. Si alguien te ofende, y ten en cuenta que si la palabra es preventiva, y también en este tiempo lo es, por cosas que tal vez pasan en nuestro diario vivir, que ojo, nos guiamos por lo que Dios nos pone en nuestro corazón. Ahora, si Dios te ha hablado y tú tienes algo tal vez con familiares o con alguien alrededor, pues es palabra preventiva, amén, para que lo pongamos en práctica, amén. 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 Terminemos con Efesios, por favor. Sí o sí, este pasaje quiero leerlo, amén. ¿Por qué? Cuando se habla de la ley de represalias, que es la ley del talión, hace mención que era una pena igual a la ofensa. Eso significa talión, pena igual a la ofensa. Imitar lo mismo que hicieron los demás. Pero ¿cuál es nuestra tarea como hijos de Dios? Efesios 5. Que nosotros imitemos, no de la misma manera como nos han ofendido, sino imitemos a Dios. Leamos juntos, ¿qué dice? Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Uno diría, ay no, Dios nos exige mucho más, ¿no? Puede decir, esa es la palabra, la vara está alta, ¿no? La vara está ya demasiado alta. Es decir, andemos en amor así como Cristo nos amó. Es decir, si Cristo se entregó sacrificialmente, yo también me debo entregar sacrificialmente, ¿no? Andad en amor, si se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Es decir, todo lo que hacemos sabemos que es ofrenda, ¿verdad? Y si es ofrenda, tiene que ser lo mejor. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo, ¿qué dice? Erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad, ¿qué dice? Como hijos de luz. ¡Wow! Es decir, lo que el Señor Jesús les decía a los discípulos era una vara. La vara estaba alta. Es decir, tienen que ser perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Amén. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra manera de responder, de reaccionar ante las ofensas, ante los agravios, ante los insultos? Si la palabra es preventiva y nos van a aborrecer, dice la palabra, por ser cristianos, por ser hijos de Dios, y van a hacer toda clase de cosas para herirnos y todo ello, ¿cómo debemos responder? Nuestro ejemplo es nuestro Señor Jesucristo, amén. Encomendar la causa al que juzga justamente, pagar el mal con bien, amén. Pongámonos de pie. Oremos. Gracias Dios por este día, por este tiempo y por tu palabra, Señor. Que Señor amado, mi Dios, tu palabra, como dice, Señor, no vuelve a ti vacía, sino cumple el propósito por el cual ha sido enviada, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, Padre, a que, Señor, la palabra haya sido grabada también en nuestros corazones, Señor. Tu Espíritu Santo nos haga recuerdo, Señor, cuando pasen estas cosas, porque tu palabra es preventiva, Señor, nos previene de las cosas que van a venir. Por eso tu palabra es instrucción, consejo, Señor, y somos sabios cuando aceptamos el consejo, Señor. Ayúdanos a reflejar tu carácter, a reflejar tu santidad, a reflejar tu nombre, Señor amado, a hacer quedar bien a tu nombre, Dios. Que cuando nosotros recibamos ofensa, agravio, Señor, no respondamos, Señor amado, mal por mal, sino respondamos, Señor, bien, Señor, por el mal que nos hacen, Señor amado, porque eso, Señor, es celestial, Señor, eso es lo que te agrada, mi Dios. Ayúdanos, Padre, te pedimos, Señor, que no permitas que nosotros haya, Señor amado, mi Dios, como los fariseos, que querramos, Señor, mi Dios, hacer hablar a la Biblia y no que la Biblia hable, Señor,
que, Señor, querramos nosotros poner nuestras cosas, Señor amado, porque creemos que es así la interpretación, pero no es lo que dice, Señor. Así tú nos has mostrado hoy, Señor, como tú, Jesús, Señor, decías, Padre, amen a sus enemigos, hagan bien a los que hacen el mal. Y nunca dijiste que aborrezcamos, Señor. Por eso, mi Dios, no queremos tener un corazón como Lamec o como Caín, Señor amado, del maligno, o un corazón de amargura como Esaú. Ayúdanos a vivir en libertad, mi Dios, vivir en perdón, para que cuando vengan situaciones difíciles, Señor, tengamos un corazón limpio para responder adecuadamente como tú, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.